¿Qué es el que dice? Sí. Buenos días. Estamos partiendo pantalla. Buenos días. Vale. Buenos días. Bien, hoy día vamos a continuar con nuestras clases. Estaba convirtiendo los videos, por eso me atrasé un poquito ya. Recién acabo de terminar la clase con el cuarto medio. Entonces tengo que convertir el video, esperar a que se haga todo el proceso, y en eso estaba. Oye, la última clase estábamos viendo problemas de movimiento circular, ¿verdad? Sí, Ya, Sí. creo. ya. Pregunta si quieres grabar las clases. Sí, quieren grabar. ¿Y qué un reloj? ¿Está la profesora también en las clases? ¿Cata Gómez? ¿Mm? ¿Está la profesora también? ¿Cata Gómez o no? No, Ah, no, compañera. ya. Voy a buscar el material para que continúen esto. No, no está ahí. ¿A tomar más tiempo, no? No. Venga, hacerme un favor, Roberto. Déjate. Sí, ¿qué me lo tomo así, no? ¿No lo estás escuchando? Sí, lo tengo ahí, solo que no estoy silenciado. La cosa es que no estoy con video. ¿Por qué? No acumulado con esto. No lo estás escuchando. ¿Serio? Bien, vamos hoy día a ver algunas cositas más que tenemos que ver con aparte del movimiento circular, que es el torque. Hoy día les voy a explicar un poco de qué trata, ¿cierto? Y después de esto vienen algunos problemas de aplicación que vamos a hacer, ¿ya? Bien, el torque, uno de los efectos los efectos de una fuerza no solamente están determinados por su módulo, su dirección y su sentido, sino también con el punto de aplicación de una fuerza. Entonces, ya sabemos que la fuerza, ¿cierto?, son cantidades vectoriales, tienen magnitud, tienen dirección, tienen sentido, y además tienen punto de aplicación. Buena. Entonces, el torque es la tendencia de una fuerza a producir una rotación de un cuerpo. Aquí usted lo que tiene al extremo derecho tiene una llave, ¿cierto?, inglesa, en el cual usted tiene una tuerca, tiene un punto de apoyo, hay un brazo, hay el brazo, o también algunos le llaman el brazo de la palanca, la distancia en el cual usted aplica una cierta fuerza en alguna dirección. Y esa fuerza F que está siendo ahí aplicada, está haciendo algún ángulo teta respecto de la horizontal, y ese ángulo teta se repite acá, ángulo alterno, cierto, ángulo opuesto por el vértice, y esa tendencia, cierto, es F coseno del ángulo, y esta es F seno del ángulo, porque ese ángulo teta se repite aquí arriba. Entonces eso te queda F seno de algo, y esto es F coseno de algo, del ángulo de explicación. Entonces es una tendencia a la rotación. Por ejemplo, cuando uno tiene un punto de apoyo que sería el codo y genera una fuerza, ¿cierto? Tiene el extremo, tiene un balón, algo, entonces uno hace un torque y puede levantar o puede hacer rotar un objeto, lo puede levantar o lo puede hacer bajar, y el punto de apoyo, ¿cierto?, sería el brazo, el codo.
ahí está, ¿cierto? Y tiene usted la palanca, sería el largo de su brazo hasta la muñeca del extremo, y usted genera la fuerza en el extremo. Es por esto que mientras más lejos del eje de giro usted aplique una fuerza mayor, el efecto giratorio que este produce. Por ejemplo, si usted quiere destapar una botella de bebida de estas con la tapa como está en la cerveza, usted coloca el abridor, ¿cierto? Coloca el abridor, ¿cierto? La puntal ahí en la tapita y hace torque, hace una fuerza y toma el destapador, lo toma del extremo más alejado del extremo donde está la botella y usted genera una fuerza y eso le genera un torque y hace girar y logra destapar, ¿cierto? La cerveza o la bebida, ¿cierto? En este lugar. Matemáticamente, el torque es un vector cuyo módulo corresponde al producto entre el módulo de la fuerza y la menor distancia que existe entre la línea de acción de la fuerza y el eje de giro del cuerpo. En su módulo, el torque, ¿cierto?, es la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman los vectores. Eso también se puede encontrar de la siguiente manera. Entonces, el torque lo podemos encontrar, vamos a colocar aquí, el torque es igual, ¿no es cierto?, a F cruz R. ¿Sí? Y eso es igual a lo que se llama el producto cruz. Entonces, de acuerdo a la definición, es la magnitud o el módulo de la primera de la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Ya? Esa es la definición, ¿cierto? Y esto te da como resultado, esa sería la definición del torque, fuerza F cruz R. Y eso es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, donde R, ¿cierto?, es el vector de posición por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y esto te da como resultado un vector. Ese vector, ¿cierto?, es perpendicular al plano formado por F y R. Ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la definición, ¿no es cierto?, textual de lo que es el torque. El torque, ¿cierto?, entonces es la multiplicación de la fuerza por R, que es el vector de posición, que es el vector que va desde el extremo donde tú te apoyas al punto donde tú aplicas la fuerza, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y eso te da como resultado un vector, que es perpendicular al plano formado por los dos vectores, es decir, te da como resultado otro vector. Y aquí aparece entonces la definición. Alfa es el ángulo formado por estos dos vectores, F es la fuerza aplicada, medida en el sistema internacional, Newton por metro, Newton, de la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro, medido perpendicularmente a la dirección de la fuerza en metros, también conocida como brazo de la palanca. En la figura, ¿cierto?, se representa por la letra R. ¿Y el torque en qué se mide? Eso es importante. Vamos a colocar aquí abajo.
torque se mide en newton por metro. El sistema MKS. Nosotros vimos el año pasado vimos trabajo, ¿cierto? El trabajo era newton por metro, fuerza por distancia, y eso se mide en joule. ¿Ya? Aquí, cuando tú trabajas con torque, lo dejas de esa manera. Si tú estás trabajando en el contexto del torque, calculando un torque de una fuerza, simplemente lo tienes que dejar expresado como newton por metro. Si tú estás trabajando para calcular el trabajo hecho por una fuerza, eso se expresa en joule. Newton por metro es joule. Pero eso cuando tú estás realizando el trabajo mecánico. Si estás realizando el torque, lo dejas expresado como newton por metro. Y aquí tenemos un convenio de signo, ¿ya? Y el convenio de signo tiene, si el sentido de giro del cuerpo es el mismo sentido en el que se mueven los punteros reloj, entonces se considera el torque como negativo. Si el cuerpo gira en el sentido opuesto al movimiento de los punteros reloj, el torque se considera positivo. Ese es un criterio que nosotros nos ponemos de acuerdo, así como el valor de la aceleración de gravedad que usamos, normalmente G es igual a 10, eso es un supuesto, o sea, un acierto ponerse de acuerdo. El valor de pi vale 3,14, pero en realidad no es 3,14, sino es 3,14, 15, 9, 27, y una serie de decimales más, pero solo usamos una aproximación 3,14. Entonces, aquí voy a continuar para el lado. El torque va a ser positivo y el giro es déjame ver si está esa nomenclatura aquí. Déjame ver si está el sentido de giro aquí. Ah, estoy viendo si está aquí la nomenclatura para el giro. A ver, geometría, tabla, set. No, no aparece. No, eso es infinito. Bueno, si el giro es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces el torque va a ser negativo. Vamos a ver primero el negativo. El valor del torque si el giro es en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces eso va a ser un criterio de que los vamos a poner de acuerdo. También puede suceder, te reitero que esto es referencial, puede que tú te encuentres con un libro, un texto, un apunte, en el cual, ¿cierto?, el torque puede ser, va a ser, si es negativo, ¿cierto?, va en sentido contrario a las manecillas de reloj. Por eso te digo que esto es una especie de convenio que vamos a generar. Entonces aquí ahora el torque, voy a colocar lo mismo, copio, y aquí colocamos el signo positivo. Entonces si el giro es en el sentido contrario, es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces ahí estamos definiendo cosas. Dice si
si dos o más cuerpos actúan sobre un cuerpo rígido y cada uno de ellos tiende a producir un movimiento de rotación, entonces tendrá que el torque neto total, ¿ya? Si hay más fuerza que estén generando torque, entonces se le llama que el torque total, te pueden preguntar por eso, que es equivalente al torque neto o el torque resultante, también te pueden preguntar. Es igual a la suma de los torques. Entonces puedes tener una fuerza que te genere un torque 1, puedes tener una fuerza que te genere un torque 2 o un torque 3. ¿Ya? Y eso es la suma de los torques. Por ejemplo, si hay tres fuerzas que estén actuando y las tres te generan torque, entonces tú tienes que, te pueden preguntar, determine el torque total, determine el torque neto, determine el torque resultante, y que es la suma de los torques. Y eso se puede encontrar de la siguiente manera. Como la sumatoria, no, eso no. Me gusta esa nomenclatura, espérate un poquito. Esa es la sumatoria. Entonces esto se generaliza o se representa matemáticamente el torque enésimo, ¿cierto? Desde el subíndice va corriendo desde I igual 1, desde el primero hasta la enésima fuerza que te genera un torque. Entonces tú lo puedes encontrar de esa manera. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, se observa la siguiente figura donde los niños juegan, ¿cierto? En el sub y baja se puede apreciar que el torque que produce el niño de la derecha, ¿cierto? Tiende a producir una rotación en el sentido de las manecillas del reloj, hacia abajo, mientras que el que produce la niña de la izquierda tiende a subir un torque, ¿cierto?, en sentido contrario. Si los dos torques son iguales y opuestos, hacen que el torque neto sea cero y no produce rotación, es decir, se produce en equilibrio. Entonces ahí tenemos el caso de una puerta. Esta puerta está siendo mirada desde arriba, desde un dron. Ahí está el eje de giro y tiene dos fuerzas y tiene dos distancias. Entonces cada una de ellas te genera, es la fuerza por la distancia o por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Esta fuerza F sub B te genera un torque igual que la fuerza F sub A a una distancia R sub A. ¿Ya? Entonces tenemos una condición de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio de una ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio para un cuerpo? Un cuerpo rígido. ¿Qué significa que sea un cuerpo rígido? Ya no es una partícula, sino que está constituido por muchas partículas individuales. Entonces hay dos condiciones. Uno, la condición de equilibrio hay una condición de equilibrio translacional ¿y eso qué significa? Significa, voy a anotar esto que está aquí y lo arreglo al tiro, de las fuerzas F sub I, de todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema,
ser igual a 0. Y 2, la condición de equilibrio. Esta es la condición de equilibrio traslacional. Y esta es la condición de equilibrio rotacional. ¿Y eso qué significa? Significa que la sumatoria de los torques eso es igual a 0. Entonces hay dos condiciones. Una condición de equilibrio traslacional significa que todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo rígido es igual a 0. E impide, ¿cierto?, que eso se pueda mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, saliendo de la pizarra hacia afuera, de la pantalla del computador, metiéndose hacia ella, etc. Y la otra es la condición de equilibrio rotacional, es decir, que tú te fijas a un punto y eso impida que pueda rotar en sentido reloj o en sentido antirreloj. Y esas son las dos condiciones de equilibrio que hay que tener en consideración. Entonces, con eso, información, esto tiene que ver con la estática, ¿no? La estática. Ahí. Entonces, con toda esta información, una vez definido lo que es el torque, ¿cierto? Definido sus unidades, el sentido de giro, antirreloj, reloj con el signo correspondiente, determinar el trabajo total neto resultante, que es la sumatoria de los torques, el evaluar las condiciones de equilibrio traslacional rotación, estamos en condiciones de poder generar algunos problemas en cuestión. Ahí después pueden mirar, ¿cierto?, lo que es el centro de gravedad, ¿cierto? En que todo el peso está concentrado, uno considera que todo el peso está concentrado en un solo punto que se llama el centro de gravedad, y lo que aparece es lo que se llama el pivote, el sentido de giro. Y los tipos de equilibrio que pueden existir es un equilibrio estable como el tramo A, un equilibrio inestable como el cono invertido, o una cosa, ¿cierto?, un equilibrio indiferente, porque esto se puede mover o puede rotar en sentido reloj o antirreloj. Pues había que hacer algunos problemas de aplicación aquí. Entonces voy a comenzar con el problema 4. Y vamos a llevar este dibujo, vamos a copiar y lo vamos a poner en el pen. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos están pidiendo, dice, calcular el momento de torsión de la fuerza del peso de la bola respecto al punto C, respecto del punto B, respecto del punto A del hombro, y de qué forma es menos riesgoso para mover la esfera hacia arriba. Entonces vamos a tener que generar los torques que corresponden. Entonces vamos con el torque 1. Este problema, ¿cuál es? El 4. Entonces vamos a poner ahí 4 punto ahí. Entonces tenemos el torque y vamos a definir cuál es el punto. Entonces el punto C, la mano respecto al punto C. Entonces vamos a colocar ahí T sub C. Vamos a colocar la definición del torque que genera respecto al punto C la fuerza y colocamos nuestra definición. Ya. Vamos a ver igual. Vamos al dibujo.
¿Qué fuerza es la que está generándose aquí respecto al punto C? El pesito de la bola, ¿no? Tenemos el peso, mg. mg por la distancia del brazo. ¿Qué distancia tenemos? Tenemos esa distancia de 8 centímetros. Y esos 8 centímetros, bueno, vamos a colocar ahí R sub C. Después vamos a reemplazar todos los datos, R sub C, por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo forma la fuerza? Fíjate bien, ahí está la fuerza y ahí está la distancia. La estoy marcando. Vamos aquí al dibujo mejor. Ahí. Esa distancia que está ahí, ¿cómo es comparado? ¿Qué ángulo forma ese vector que yo acabo de dibujar ahí? Ahí. Con la fuerza mg que apunta para abajo. ¿Qué ángulo forman? ¿Me pueden responder o no? ¿Qué ángulo Ángulo forman? recto. ¿Ah? Ángulo recto. Un ángulo recto. ¿Y ese ángulo recto cuánto vale? 90. 90 grados. 90. Sí, Ah, soy un genio. Ya, entonces vamos a reemplazar ahora. La masa vale 5 kilogramos. Lo vamos a multiplicar por la aceleración de gravedad. ¿Cuánto es la aceleración de gravedad que utilizamos frecuentemente? 10, ¿verdad? Metros partido por segundo cuadrado. Ahí. Por la distancia. ¿Qué distancia? Esa distancia desde el punto donde se aplica la fuerza, donde vamos a hacer el torque, porque yo puedo levantar simplemente la muñeca, ¿no? Son 8 centímetros. Y esos 8 centímetros los llevo a metros y divido por cuánto para pasarlo de centímetro a metro. Divido por 100, ¿o no? Ya. Por el seno 90 grados. Entonces en mi calculadora yo busco el seno 90 grados. ¿Y el seno 90 grados cuánto vale? ¿Cuánto es el seno 90 grados? ¿Cuánto vale el seno 90 grados? ¿Cuánto vale, chicos? Portero, ¿cuánto vale el seno 90 grados? 1. 1. 1. Así que multiplicamos 5 Ah, por 0,08 por 1, te queda eso mismo. Y le da 4, ¿qué unidades? Newton metro. ah, Ya. Y esa fuerza, ¿cierto? Te hace girar el cuerpo hacia dónde? ¿Hacia abajo o hacia arriba? de abajo. Hacia abajo. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra condición, giraría en sentido reloj, ¿no? Giraría en sentido de las manecillas del reloj. Y por lo tanto, el torque, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Sí, Negativo. negativo. Entonces tú lo colocas ahí menos. Y ahí está. Entonces ahora vamos a hacer el torque para la otra fuerza.
Y ahora nuestro punto de apoyo, ¿cuál es? Es el punto B. Entonces vamos a trazar ahí otro vector que va del punto B hacia la fuerza. Ahí. ¿Qué ángulo forma la línea verde con la línea azul? Recto. Recto. Entonces ahora tenemos el peso ¿cierto? Ahora la distancia es al punto B, ¿o no? Porque estamos usando la nomenclatura que nos están dando. Dice, hicimos el torque respecto al punto C, ahora hacemos el torque respecto al punto B. Entonces aquí le ponemos R sub B. El seno 90 grados vale 1, entonces te queda la masa, que vale 5 kilogramos por G la aceleración de gravedad. Eso no cambia. Pero sí va a cambiar la distancia respecto de donde está la fuerza. Ahora esa distancia, ¿cuánto vale desde el punto B donde está la fuerza siendo aplicada? ¿Cuánto vale toda esa distancia del tramo 30. verde? 30 centímetros. Y 30 centímetros dividido en 100, ¿cuánto es? 0,3 metros, ¿no? 0,3. Sí. Sí, eso es. 0,3 por 1. Igual. Entonces ahí colocamos 50 o 5 por 10 por 0,3. Y eso te queda 15. ¿15 qué? Metro. Ah. Newton metro. Ah. Newton metro. ¿Así? ¿Sí? Crack. Newton metro. Y esa fuerza, de acuerdo a las características, hace girar el cuerpo hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? En sentido reloj. Y por lo tanto el torque será Digo. negativo. Y ahora vamos a hacer el torque respecto del punto A. Y respecto del punto A, vamos a trazar otra línea que es esta. Ahí. ¿Qué ángulo forma? También forma 90 grados, ¿no? Sí. Vamos a hacer lo mismo que está aquí. Y luego vamos a cambiar los datos. Copiamos y pegamos. Ahora nuestro punto, ¿cierto? Es respecto del punto C. Entonces le colocamos la etiqueta. Eso es la fuerza por el brazo, por el seno del ángulo. SMG ahora es R sub C. El ángulo que forma, dijimos, 90 grados. La masa vale 5. G vale 10 por la distancia. Y esa distancia parece que cambia. Ahora es esta distancia. Serían los 28 más 22 más 8, ¿no? Entonces serían 28 más 22 más 8. 58. 58. Si tú divides, te queda 0,58 metros, ¿no? Esto en 90 grados vale 1. Entonces te queda 5 por 10 por 0,58. Y eso te da 29 newton metro. Y eso es hacia dónde te hace girar de acuerdo a la fuerza dada, ¿cierto? También en sentido reloj. Entonces ahí tenemos los torques realizados por cada una de las fuerzas. Esto no está dentro de la pregunta, porque nos preguntan calcular el momento de torsión del peso de la esfera respecto al punto C, la muñeca, el punto B, el codo, y respecto al punto A del hombro. Nada más. ¿De qué forma es menos riesgoso mover la esfera hacia arriba? Obviamente, ¿cierto? Es menos riesgoso ¿desde dónde? Va a ser menos riesgoso del punto C, del punto B o del punto A. Punto C. Veamos. Perdón. Pareciera ser que del punto C o no, porque el torque es menor, Sí. ¿cierto?
Ya, estamos claros entonces respecto al punto C. Y si me piden el torque total o neto o resultante, ya sabemos que el torque, esto no lo están pidiendo, pero si lo piden, el torque neto total es la suma de los torques parciales, ¿no? Ahí. Este sería respecto al punto ahí. Respecto del punto ¿cuáles eran los puntos? C, B y A. C, B y este es el punto A. A. Y esto es A. Entonces este es el punto C. Este es el punto B. Y este es el punto A. Y eso es equivalente a eso más lo otro más lo otro. Pero sabemos que los tres son negativos, ¿verdad? Entonces tú podrías colocar suma los tres, pero le colocas aquí ahí le colocas el signo negativo. ¿Y eso cuánto me da? 4 más 15 más 19. 48. ¿Y eso No. cuánto te queda? En Newton metro. Y ese sería el torque total o neto resultante. Ya, entonces yo le voy a generar una hojita como la subí el otro día. ¿Vieron lo que subí o no? Sí. Ya, en el aula ahí yo coloco la clase, la fecha y les coloqué el link del video que yo generé en esa clase. Entonces ese video tú lo puedes revisar ahí en mi canal de video y lo mismo que voy a hacer ahora. Eso es tercero medio. Hoy día estamos a 22 del 06 2020. Entonces aquí les voy a colocar link video. Una vez que se genere el video, una vez que yo termino la clase con ustedes, tengo que esperar un tiempo a que se genere ese video y depende del tiempo que yo he estado con ustedes y después después tengo que llevarlo más rato a YouTube y después cuando yo lo subo a YouTube yo les pongo el link del video acá y ahora lo que les voy a colocar es el ejercicio, ¿no? A ver si lo copiamos completo. Ya. No copió todas las cosas, pero vamos a insertar aquí una hojita. Ahí. Y aquí les voy a copiar yo el le coloco el 4. Ya, entonces ahí está eso y ahora les voy a colocar yo la
Ahora yo puedo colocar aquí la resolución. También los ejercicios que yo subí se los coloqué en una hojita. Entonces ahí está, ahora. Y ahí está. Entonces usted tiene el ejercicio con su enunciado y la resolución de él. Tenemos las clases, entonces aquí yo le voy a agregar la materia como resumen que yo hice hoy día. Después de analizar esa hojita, ¿me entiende? Copiamos y pegamos. Entonces ahí tiene un poco el resumen de lo que acabamos de leer de la hojita informativa, donde estaba la materia, el aspecto teórico, y ahora esto lo vamos a colocar aquí sin márgenes. Y ahí sale sin. Ahora vamos, ahí tiene la resolución. Entonces vamos a ir a hacer otro ejercicio. Voy a ir a buscar uno. Vamos a copiar. Ya dice aquí en la figura, se observa una viga de 10 metros de largo. Ahí está. Sometida a la acción de una fuerza de 50 newton. A 4 metros de uno de sus extremos. A 4 metros. Cuando estar en torno a una bisagra ubicada en el punto A y en el centro de la, de la viga. ¿Ya? Entonces, vamos a generar el torque respecto a esta fuerza, respecto a ese punto y cuando está en el punto medio. Entonces me dice calcular el torque producido por esta fuerza cuando la viga puede rotar en torno a una bisagra ubicada en A. Ahí. ¿Ya? Y en el centro de la viga. Ahí. Respecto al punto A. Entonces vamos a hacer el torque respecto al punto A. El torque respecto al punto A. Vamos a colocar toda esta información. En este caso la fuerza F. Si uno revisa, vamos ya a este dibujo al Paint, copiamos y pegamos. ¿Por qué no me lo permite? A ver. Copiamos y pegamos, vamos a ver. Ya. Entonces, este es el punto eje. Giro. Ahí está el eje de giro, la bisagra. Entonces, esta fuerza, fíjense bien que esto me va a hacer girar el cuerpo en este sentido, en sentido reloj. Entonces, yo tengo que generar el torque respecto al punto A. El torque respecto al punto A es la fuerza que se aplica por el radio por el seno del ángulo. Ya, la fuerza, tenemos la fuerza y ahora tenemos esta otra distancia.
Ahí. Esa distancia es R sub A. Que es esa distancia que aparece ahí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la fuerza que vale 5 newton por el brazo que es la distancia que vale 4 metros. Por el seno de 90 grados que vale 1. ¿Y eso cuánto vale? 5 por 4 son 20 newton metros. ¿Y ese torque cómo es? Es negativo, ¿no? Y ahí tenemos entonces el primer torque respecto al punto A. Luego nos están pidiendo el torque, ¿cierto?, de la fuerza producida, ¿cierto?, en el punto A y en el centro de la viga. Es decir, esa distancia que está ahí. Entonces, vamos a anotar esto mismo. Y aquí en vez de colocar el punto A, le vamos a colocar el centro. Para que se entienda en cuestión. Entonces aquí le vamos a colocar centro. Entonces ahora yo tengo que trazar el vector que va desde el punto de aplicación de la fuerza al extremo. Ya. Y sería esa otra distancia, ¿no? Esto es R. Entonces, la barra va al metro, ¿no? Y por tanto, la distancia del punto A, donde se aplica la fuerza, ahora la fuerza está siendo aplicada aquí. Está siendo aplicada ahí. ¿Cuánto vale esa distancia? Porque el eje de giro, ¿no? ¿Cuánto vale la distancia? ¿La barra cuánto vale el 5 largo metros. total? ¿Ah? 5 metros. 5 metros, perfecto, 5 metros. Porque si la barra total vale 10, al punto centro será la mitad, 5 metros. Entonces tengo la fuerza, porque no cambia, pero así lo que marca... Profe, son 50 newton, no 5. ¿50? Entonces esto que está aquí era 50, 50 por 4 son 200. Gracias. Entonces te queda 250 newton metros. ¿Ok? Y ahí estaría resuelto el tema. Tenemos el torque respecto al punto A y respecto al punto B. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto, copiar, y lo vamos a pegar nuevamente. Ahí. Pero la fuerza estaba siendo aplicada ahí. Entonces, esta es la parte A. Copiamos. Vamos a agregar aquí solución. Ya. Y colocamos letra A. Colocamos el dibujo para que se entienda la idea. Copiamos. Y pegamos, ¿ves?
Y se lo voy a dar al centro. Entonces esta letra aquí está. Letra A. Y abajito de esto vamos a colocar su solución, que sería esta que aparece ahí. Y en ambos casos el torque es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está. Entonces ahora gira en sentido opuesto. Aquí vamos a colocar la letra B. Vamos a colocar ahora la segunda barrita. Y pegamos con el punto y colocamos su solución. Lo llevamos acá. Colocamos esta parte. Pum. Copiamos y pegamos acá. Hacemos aquí. Pegamos. Así. Vamos a achicar un poco esto. Y tenemos entonces la solución de las dos cosas. Tenemos el problema 4. Muy bien reciclar, porque ya tengo que terminar el segundo medio. Y explicamos una guía de ejercicio, ¿cierto? Explicamos todos los conceptos teóricos al respecto, el concepto de torque, el sentido de giro, el torque total neto, las condiciones de equilibrio entre relaciones rotacionales. Hicimos dos problemas en el cual se están definidos los torques. Luego tomamos otra barra, ¿cierto? Y la que dice torque es una organización. ¿Le parece, no? ¿Le parece que lleguemos hasta acá? Yo más ratito les voy a subir el video con... no les voy a subir el video, les voy a subir el link del video y yo lo coloco aquí en la hojita. Y usted lo busca en mi canal de video. ¿Listo, chiquillos? Portero, cambiamos. Se quedó conmigo, Sí, portero. profe, estamos. Sí, no, sí, casi me quedo dormido. Ya, El portero. ya. Nos vemos entonces en la próxima clase. Ya, Chiquillos. profe, nos vemos. Ya, muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao.